Canal 1 presenta En la Polémica, con el auspicio de... Las cosas buenas las celebramos con la mirada en alto. Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Uniandes, a la altura de tus sueños. Así como ellas cuentan contigo, tú cuentas con tu cuenta. Ahorra en Banco Guayaquil, único banco ecuatoriano con calificación AAA. Está por venir. Saludos cordiales, Ecuador, gracias por estar con nosotros. Este es el programa En la Polémica. Según la Secretaría Nacional de Planificación, las EMPLADES, las pérdidas como consecuencia del terremoto del pasado 16 de abril ascienden a 3.400 millones de dólares. El Banco Mundial ha revisado la proyección de la economía nacional, de la economía del Ecuador para el 2016. En este informe pronostica un decrecimiento de 4% para este año. Se encuentra, como sabemos, en plena vigencia la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad en favor de los damnificados por el terremoto del 16 de abril. Esta ley establece el incremento del IVA, pero también la creación de la moneda electrónica. Los detractores de esta medida señalan que esto va a provocar una salida importante de recursos del sector financiero privado y que al pasar al Banco Central puede ser dirigido a otros afanes. En cambio, los impulsores de esta moneda electrónica miran que la creación de este mecanismo podría permitir ahorrar dólares a la economía nacional. Esto se produce por cuanto la caída de las exportaciones y la salida de divisas ha reducido sin duda el circulante. Vamos a provocar entonces aquí en el estudio de nuestro canal una discusión, un análisis sobre la conveniencia del uso de esta moneda electrónica y claro, todo esto en base a lo que ocurre con la economía y las dificultades que estamos atravesando. Para ello nos acompañan los siguientes invitados. Está aquí con nosotros Santiago García. Santiago García es profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Agradezco también la participación de Luis Espinosa Godet. Luis Espinosa es profesor en cambio de la Universidad San Francisco de Quito. Agradezco la participación y la presencia en nuestro estudio de Diego Salgado. Diego Salgado es asambleísta por el movimiento Creo. Y doy la más cordial bienvenida a Jaime Gallegos. Jaime Gallegos es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la PUCE. Gracias entonces a los caballeros que están ahora mismo aquí con nosotros, gracias a nuestros televidentes y dejo expresa constancia que las versiones, declaraciones y testimonios que ofrezcan nuestros invitados es de exclusiva responsabilidad de ellos. Profesor Espinosa, quisiera empezar con usted. Se ha dicho algo en la presentación, usted tendrá sin duda mayor autoridad. Tal vez, de alguna manera, para ofrecer un contexto de este diálogo, ¿qué es desde su perspectiva la moneda electrónica? Adelante, le escuchamos. Hola, muy buenas noches. Gracias. Andrés, encantado de estar con ustedes. La verdad es que la pregunta es muy pertinente porque ¿qué mismo es este dinero electrónico? Es bastante complicado porque el mismo gobierno que lo presenta ha ido cambiando de opinión a lo largo del tiempo. El Banco Central a veces lo llama dinero electrónico, la ley lo llama moneda electrónica y ahora nos lo promocionan como si fuese efectivo electrónico. Es decir, ¿qué mismo es? El problema no es que sea complicado explicarlo para mí, es que las propias autoridades cambian constantemente de opinión sobre lo que es. Es cierto que alrededor del mundo hay muchos sistemas de pago electrónicos y es un avance de la tecnología los sistemas de pago electrónicos y coincido en que sería positivo. El problema es que de los 93 países en los que hay sistemas de pago electrónicos, de los 247 casos que hay constancia, ni uno solo, repito, ni uno es monopolio del Banco Central. ¿Por qué? Precisamente uno de los pocos bancos centrales del mundo que no tiene su propia moneda es el único que se arroja el derecho de tener su propia moneda. Ahora, Luis, este momento uno puede ir a la computadora, puede ir al teléfono celular, puede ir a cualquier tablet y hacer una transferencia de una cuenta a la otra o hacer un pago de algún compromiso, de alguna adquisición que uno ha hecho. En fin, puede trasladar ese dinero electrónicamente de una cuenta personal
de una Sí. libreta de ahorros a quien sea. ¿Eso es dinero Pero electrónico? fíjese, no, eso es medio de pago electrónico. Ya. Hagamos la distinción. Es un medio de pago. No hay un dinero nuevo, no tienes que crear una cuenta nueva. Desde la cuenta de tu banco que ya lo tienes, lo trasladas a otra cuenta o a otro dispositivo. No hay ningún problema, es completamente habitual. Otra cosa muy distinta es que tengas que abrir una cuenta distinta en el Banco Central que se esté respaldada. Si está respaldado es porque ya es algo distinto. Y eso ya es otra cosa distinta. Esa ya es una nueva moneda. Pero Y ¿qué es- diferencia hay que yo abra una cuenta en el banco X, Tutti Frutti, Sí. pongámoslo, privado, y que yo abra una cuenta en el Banco Central? ¿Qué diferencia hace para mí, para un cliente común y corriente? Para el cliente, en principio, la operatividad sería similar, pero la realidad que hay detrás de eso es completamente distinta. Igual que cuando yo pago con tarjeta de débito o pago con tarjeta de crédito, es básicamente igual, paso la tarjeta, pero el débito es algo que ya tengo en mi cuenta, el crédito lo tendré que pagar a futuro. Aunque a mí me parezca igual, el concepto económico que está detrás es bastante distinto. En este caso, el concepto económico que está detrás, cuando la cuenta la tiene de monopolio el Banco Central, eso se puede convertir en una nueva moneda. Puede ser instrumento de política monetaria. Si es simplemente un medio de trasladar el dinero que tengo en mi cuenta del banco, no tiene ese peligro. Ok, perfecto. Vamos a escuchar ahora a Jaime su apreciación sobre esto que hemos escuchado. A ver, Muchas gracias, Andrés, por la gracias, invitación. Jaime. A los años. A los años, sí. Miren, como dice Luis, hay muchísimos países que utilizan el medio electrónico. O sea, yo creo que esto se va haciendo extensivo. Estamos en el siglo XXI, ya no estamos, o sea, estamos cambiando prácticamente el dinero físico por el dinero electrónico. Ha sido un proceso y esto yo creo que es una de las etapas finales, digamos así. Efectivamente, la discusión no está si el mecanismo es bueno o malo. No podemos oponernos. Yo creo que nadie medianamente inteligente se opone que sea un medio de pago, sino que quién lo controla y para qué sirven los controles. En este caso, digamos así, vamos a suponer, hagamos un supuesto, ¿no es cierto? Es planteado por gobierno bajo un mecanismo de control a base del Banco Central. Ese es el mecanismo de control, ¿no es cierto?, del dinero electrónico, que tiene ciertos objetivos. Ya vamos a conversar sobre los objetivos Es muy un mecanismo de específicos. control y es un mecanismo de administración, de manejo. Yo creo que sí también. Ya. Es un mecanismo de control y administración de la liquidez, llamemos, de la economía, ¿no?, en buenas cuentas. Pero lo que ocurre en este caso, digamos, la gran discusión, insisto, es quién tiene la potestad de manejar el dinero electrónico. O el Estado, que sería, para mí, lo más adecuado dentro del punto de vista histórico, dentro del contexto global mundial, a mí me parece lo más adecuado que lo tenga el Estado. Bueno, lo vamos a discutir, evidentemente. La gran discusión es que los bancos no van a manejar directamente el dinero electrónico. Y ahí viene, es una discusión, yo le llamo eso, es una discusión de economía política. Es una discusión de intereses económicos. ¿Usted cree que los bancos privados pierden este negocio? Pierden en el negocio en la medida que el negocio se vuelva grande. Porque yo voy a evitar, digamos así, pagar con mi tarjeta de débito, ¿no? Aquí hay que ser bastante claros. ¿En dónde está el negocio de los bancos en el Ecuador? ¿De dónde cogen las utilidades los bancos? Eso lo tiene que saber la ciudadanía, ¿no? Me encantaría que los representantes de los bancos nos lo digan, de dónde sacan las utilidades de los bancos, y van a saber que mucha utilidad de los bancos sacan de nuestras transacciones, cuando nosotros nos cobran 35 centavos por hacer un débito. Esto se va a evitar. Esa intermediación. En la ¿cómo se medida llamará que eso? crezca el dinero electrónico, sí, bueno, vamos a hacer el supuesto de que va a crecer mucho, ¿no es cierto? Evidentemente, la Ahora, banca pongamos el supuesto de que, en sus beneficios, de que en ¿no? un momento dado todo el país se mueva alrededor del dinero electrónico. No En ese ocurre así. supuesto. Sabemos que en otros tal vez países no va a no ocurre ocurrir, así. pero pongamos el caso extremo, ¿no es cierto? Sí. Eso Se significa puede- que todo el dinero que estaba en la banca privada, en el sistema privado, pasó al Banco Central. Mire, sí, efectivamente, pero no es que esté en la banca privada, no es que esté, porque el Banco Central, tiene que tener, no está emitiendo, no me está prestando dinero. Está simplemente, yo puedo abrir una cuenta en el Supermaxi, en el TIA, una cuenta Sí, electrónica. claro. Sí. Puedo abrir ahí mi cuenta electrónica. Y ahí depositar mi dinero y que, digamos así, hacer el canje de mi dinero cuando yo compre cosas electrónicamente. Nada más.
en los activos y los pasivos del Banco Central quedan en cero, porque es mi dinero el que se está Claro, moviendo. yo en este momento tengo mi cuentita en el banco Tutti Frutti. Pero exacto. Y saco de ahí para abrir la cuenta en el Banco Central y poder manejar el dinero electrónico. Por ejemplo, en ese ejemplo, yo he sacado ya el dinero del banco privado. De acuerdo. Si así sacamos todos para pasarnos al Banco Central, el sistema privado se queda sin dinero. No necesariamente. Claro, yo estoy llevando la cosa al extremo, es verdad. No necesariamente es así. Pero digo, si se generaliza, evidentemente sí va a haber una afectación, Claro. llamemos así, de las utilidades de la banca en cuanto a las transacciones que se hacen ahora con dinero. Gracias, Jaime. Diego, por favor, a ver, su opinión. A ver, yo creo que es un tema de confianza. Por supuesto, los expertos en el transcurso de este programa nos irán contando sus ideas y, por supuesto, tendremos que irlas refutando o aceptando desde mi punto de vista. Para mí es de confianza. Son 2 años en que el gobierno ha tenido la posibilidad de que los ecuatorianos decidamos irnos por las cuentas electrónicas o por este uso de moneda, dinero electrónico, como le llamen de acuerdo a la ley. Y voy a demostrar cuál es mi preocupación. En el Código Monetario y Financiero, artículo 94, en el párrafo último de este artículo, dice: en ningún caso el Estado podrá obligar a una persona natural o jurídica de derecho privado a recibir moneda distinta del dólar de los Estados Unidos de América. Código Monetario y Financiero, esto es un código. En la ley que les llaman solidaria o que les llamaron solidaria, en las disposiciones transitorias, la segunda, el último párrafo nada más, para tratar de graficar mi preocupación. Para este fin, durante el plazo determinado en esta transitoria, el Banco Central del Ecuador no estará sujeto a los límites y restricciones establecidas en el Código Orgánico Monetario y Financiero. A mí me da terror esto. Porque claro, en el 94 de ese código Dejan el tema voluntario, digamos. es voluntario. Si yo quiero irme por el electrónico o quiero tener euros si es que el banco me permite, o los dólares, lo puedo hacer, lo puedo escoger. Pero de acuerdo a la ley solidaria y conociéndole 10 años de esta autodenominada revolución ciudadana, en donde se ha abusado de leyes, se ha abusado de la ciudadanía, persecución a opositores, etcétera, etcétera, no confío. Y el Banco Central y la superpoderosa Junta Monetaria, o como le quieran llamar con esos nombres pomposos y largos, ¿no es cierto?, que son conceptos socioeconómicos en sí, pero la Junta Monetaria poderosa, integrada por miembros del gabinete del gobierno que ya se va, ¿no es cierto? Por lo tanto, a órdenes del presidente Correa, puede hacer lo que desee. ¿Pero qué? ¿Que no nos puede obligar? Pues no puede obligar. No sabemos. Esa es mi desconfianza. Y me parece ¿Cómo me pueden obligar? Y me parece a mí que de la mayoría de ecuatorianos. Son 2 años en donde los ecuatorianos pudimos haber escogido tener la moneda electrónica. 2 años. No es una cosa nueva. Sin embargo, hay algo más de 60,000 cuentas. Yo me pregunto, claro, aquí se habla de grandes cadenas urbanas que están en las grandes ciudades. Pero ¿qué pasa si yo quiero ir a comer un encebollado con dinero electrónico? Un ejemplo más. Nosotros, los funcionarios públicos, sobre todo los que estamos en el poder legislativo, en la función legislativa, nos descuentan todos los meses el porcentaje de cada uno de nosotros, los trabajadores, para pagar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hace 2 meses que está impago el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Están atrasados. Por parte de la función legislativa. ¿Qué me da a mí la confianza que cuando esté mi dinero, si es que yo lo permito porque es voluntario, si está mi dinero en las cuentas del Banco Central, ¿qué me garantiza a mí? Pues que van a pagar de inmediato a los proveedores donde yo estoy comprando. Es muy fácil ver. Toda esta semana, al frente del Ministerio de Finanzas, en la 10 de agosto, hay un grupo de proveedores del Estado impagos. El problema es del gobierno ecuatoriano que no tiene liquidez. Entonces, ¿qué busca? Que los ecuatorianos pongamos nuestro dinero en el Banco Central regentado por el presidente Correa, que tiene una credibilidad a la baja, ¿no
¿no es cierto?, para utilizar Para usar. nuestro dinero. Yo ya había denunciado, el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se convirtió en la chauchera de este gobierno. Y estamos viendo cómo triangulan. Del IES va al BIES y del BIES al Banco del Pacífico, y el Banco del Pacífico compra los papeles de este gobierno. Listo, Santiago, por favor. Bueno, me parece que sería importante no mezclar las cosas. Me parece que este es un tema que llama a la reflexión con objetividad. Lo que tenemos en realidad es un mecanismo de pago electrónico. En sus inicios se llamaba una chauchera electrónica, hoy le llamamos un medio de pago electrónico, en donde nace toda la operación a través de una apertura de cuenta en un sistema manejado por el Banco Central del Ecuador. A través de este sistema, ¿no es cierto?, manejado por el Banco Central, voy a tener la posibilidad, utilizando un medio electrónico, hacer un pago. Ciertamente hay me parece que es una posición política que tiene su lógica, yo la respeto mucho en el sentido de que, bueno, vamos a convertir todo el sistema monetario del Ecuador en un sistema de pago electrónico. Me parece que eso puede rayar en la parte política. No creo que sea la intención, no creo que sea el mecanismo adecuado para hacerlo. Me parece imposible definitivamente hacerlo, ¿no? Entonces, en ese contexto creo que hay que ser objetivos. Este es un instrumento más de facilitación y de movilización de recursos. ¿Y por qué se hace? ¿Para qué se hace? A ver, Yo creo que viene desde son 2 años y más, ¿no es cierto?, 2 años y más que se ha intentado sacar adelante este sistema. Esto es una propuesta que viene a nivel mundial, no es solo Ecuador, por dos razones, diría yo. Uno para, sobre todo, facilitar la inclusión financiera de sectores que no están involucrados con el tema financiero, para incorporar, porque uno piensa Quito y Guayaquil en el caso del Ecuador, pero ¿qué pasa si es que estoy, ¿no es cierto?, en Sozoranga, en la frontera, ¿no es cierto?, en Ecuador? ¿Qué pasa? Yo no tengo acceso a todo, ni al cajero electrónico, no tengo acceso ¿no es cierto?, a todos los servicios que los urbanos tenemos acceso. Entonces me parece que va por ahí, ¿no?, el tema de la inclusión financiera. Y el otro gran tema detrás de esto a nivel global es el uso de tecnologías. Es decir, hoy la tecnología invade cada uno de los rincones de nuestra vida. Y no podría estar ajeno a este tema, el tema de dinero. Pero ¿y por qué entonces tiene que manejarlo eso el Banco Central y no los bancos privados? Bueno, yo creo que esas son decisiones, hay que recordar en la Constitución del 2008, y este es un debate que seguramente va a aparecer luego en este programa, lo debatimos los economistas liberales y los economistas más estructuralistas. Hay un cambio de funciones en América Latina, es un debate muy amplio en el sentido que el Banco Central no puede ser autónomo. No puede ser autónomo de una política nacional que le ejecute, en este caso, dada la estructura política organizativa, no puede ser excluida del manejo del gobierno de turno. Porque es parte, ¿no es cierto?, de la lógica de la política económica. Eso a los liberales no les gusta, Santiago, pero es parte de una estrategia, ¿no? Y eso se puede debatir. Si es que el afán sería de ayudar a que ciertas poblaciones, ciertos sectores de un lado tengan acceso a esto, lo perfecto sería utilizar la red, pongámoslo así, del sistema privado. Bueno, yo creo que no excluye, porque cuando uno lee, el diputado, el asambleísta lo dijo con claridad, ¿no es cierto?, en la parte que decía que el Banco Central se eximirá de la, ¿no es cierto?, de la posibilidad de los controles del Código Monetario Financiero, pero olvidó decir que en la cláusula tercera lo que dice es: el Banco Central va a facilitar, proveerá a título gratuito o subsidiar a las entidades del sistema financiero el acceso a la plataforma. Esto es. Y luego dice, para esos fines no habrá, ¿no es cierto?, los límites que pone el código. Pero si queremos hacer una interpretación extensiva y decir, bueno, es que me van a obligar a hacer las cosas, bueno, hay que respetar el criterio, pero yo no lo comparto. Entonces, en definitiva, me parece, por eso decía en el inicio de esta intervención, seamos objetivos, decía. Yo creo que hay que ser críticos, está bien. Creo que puede ser una alternativa a la utilización de la banca privada. Lo que yo veo es un sistema centralizado, manejado por el Banco Central, una plataforma centralizada, y como está la reglamentación, la banca privada, los operadores pueden participar
y pueden, ¿no es cierto?, a través de ganarse una comisión, ser parte del sistema. ¿Usted cree que podrían funcionar las dos Por supuesto, formas? yo creo que ese es un poco, pero si uno dice y lo pone, ¿no es cierto?, desde un punto de vista crítico y da las razones y dice, no, esto lo que lleva tiene otras connotaciones, bueno, entramos en el campo de la especulación también. Ya está planteado el tema, profesor Espinosa, a ver si provocamos un poco el debate. Estoy encantado porque todos los cuatro analistas hemos coincidido en una cosa. Este dinero electrónico puede servir para hacer política monetaria. Lo acaban de decir, para la autonomía del Banco Central. El presidente Correa insiste una y otra vez en que servirá para aumentar la velocidad de circulación de dinero. No nos explican cómo ocurrirá porque no hay ninguna evidencia de que el dinero electrónico sirve en otros países para aumentar la circulación de dinero, pero se nos dice que el Banco Central no debe ser autónomo y que tiene que tener instrumentos de política monetaria. Es decir, todos coincidimos en que el dinero electrónico puede servir para hacer política monetaria. La pregunta es, ¿usted quiere que con sus ahorros se haga política o quiere que sus ahorros queden resguardados? Porque si quiere que se haga política, entonces utilicemos el dinero electrónico. Pero ¿y por qué parte de la idea de que no van a estar resguardados? Porque si se hace política servirá para aumentar la circulación del dinero y es muy probable que si se quiere hacer política monetaria, la mayor política monetaria es la emisión y para eso no se resguarda uno a uno. El asambleísta decía hace un instante que todo parte de la confianza. Si yo tengo mi dinero, mis dolaritos, los puedo tener en el cepo, debajo del colchón, o lo puedo tener en este banco, en este otro o en este otro. Aquí me obligan a tener en el Banco Central. No se le obliga, por ahora sigue siendo voluntario, pero el asambleísta también lo ha dicho muy bien. Los ecuatorianos pero si yo quiero tener dinero electrónico, tengo que abrir en el Banco Central. Es la única opción. Y además, como el Banco Central se ha arrojado el monopolio del dinero electrónico, solo si quiere dinero electrónico solo puede tener el Banco Central. Estamos planteando una falsa dicotomía. La falsa dicotomía bancos privados versus banco estatal. La realidad es que el dinero electrónico nació en Kenia a través de una operadora móvil. Hay muchos sistemas de dinero electrónico que funcionan a través de los sistemas de telefonía móvil. No tiene por qué ser o el Banco Central o el banco privado en los que manejen el dinero electrónico. Puede ser un sistema colaborativo en que se colaboren los unos, o puede ser un sistema en que lo hagan las operadoras móviles o otras terceras plataformas. ¿Qué le parece, Santiago, eso? No, me parece que ahí hay una ligera confusión que habrá que aclararla, ¿no? Nosotros abrimos una cuenta este rato y entro a la plataforma del Banco Central. Este rato abro, marco, no sé exactamente los códigos que hay que marcar, hay una, ¿no es cierto? El público lo puede eso rápidamente visualizar. Abro, ¿no es cierto? Y con mis recursos, ¿no es cierto?, de mi cuenta, ese recurso se trasladará al Banco Central. En una operación normal de envío, de retorno. Pero ahí viene mi preocupación. ¿Y si eso es masivo? ¿Qué ocurre con el sistema privado, Santiago? Yo no creo que sea, en primer lugar, masivo, ¿no? O sea, estos mecanismos no son para construcción de que sean masivos. Es como no olvide que está esto atado al tema del pago del IVA. Correcto, entonces, como un incentivo. Empresas que quieren ahorrarse 2 puntos del IVA, es probable que abran una cuenta en el Banco Central. Sí. Es más, hoy he visto, ¿no es cierto?, está circulando la noticia, entiendo asambleístas, evidentemente de gobierno, algunos funcionarios públicos están diciendo de que su nómina se traslade directamente a mi cuenta, ¿no? 2 años después. Esto me parece... Puedo hacer eso en vez de que me llegue a mi cuenta, o puedo que llegue a la cuenta, gane una comisión el banco y luego lo traslada al Banco Central. Yo no lo veo el problema en ese sentido. Lo que creo que se está debatiendo, y en realidad era una alternativa, todo el sistema entregarlo a la banca privada, pero hoy en el país se tomó la otra decisión de que sea el Banco Central. Yo no lo veo el problema ahí partiendo de la objetividad, pero que sí puede pasar esto, y luego ya no retorna el dinero, pero bueno, entramos en el campo de la especulación. Lo que puede ocurrir, Santiago, es en el próximo gobierno, en el gobierno después de 15 años. ¿Quién responde de eso? Ese es el tema. Por favor. Sí, como legislador me compete también interpretar la ley. Por lo tanto, eso no es raro. Yo quisiera preguntarles, no sé si usted también es parte de Alianza País o del gobierno, pero sí preguntar, cuando nosotros propusimos en el debate que quede escrito en la ley, por lo menos en la de solidaridad, que quede escrito, que nosotros los ciudadanos tenemos la facultad de que si es que abrimos la cuenta electrónica en el Banco Central, hoy, mañana podamos retirar en efectivo, en contante y sonante, no en papelitos, en contante y sonante los dólares que pusimos. ¿Por qué no pusieron eso? ¿Por qué no daban la seguridad a través de la ley? ¿Y eso no puedes hacer? No puedes hacer, este porque momento te está diciendo abro yo una cuenta electrónica, un dinero electrónico, el momento en que quiero sacar ese dinero, ya no lo puedo hacer.
Yo pregunto, ¿se lo puede hacer? ¿Se lo va a poder hacer? Se lo va a hacer. No, yo tengo mis dudas. Sinceramente, yo sigo con el tema de confianza. Yo he vivido los últimos 50 años en el Ecuador y los últimos 10 años bajo el gobierno de Rafael Correa, y ya les conozco. No puedo confiar en este gobierno. ¿Cuál es el riesgo que usted supone? ¿Que se pueda utilizar ese dinero en Como otras se está cosas? utilizando el dinero de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para pagar las deudas de 10 años de gobierno de Rafael Correa. Son 300 mil millones de dólares. Fíjense ustedes, 300 mil millones de dólares que manejó la Revolución Ciudadana y hoy siguen incrementando los impuestos. No se acaba. Vamos a las número 27, reforma al Código Tributario, a través de leycitas como la Ley de Solidaridad, el Código Monetario, ya viene la Ley de Herencias y Plusvalía. ¿Por qué tengo yo que confiar pues, en este gobierno? Yo no puedo darle un ejemplo que me parece que grafica la desconfianza que tienen o tenemos los ecuatorianos con este gobierno. Nos vendieron con unos maravillosos videos, ideas que también le costó al pueblo ecuatoriano, las bondades de la cocina de inducción. El gobierno se convirtió en vendedor y distribución de cocinas chinas y hasta ahora no logra su objetivo. ¿Qué va a pasar con la moneda electrónica? Lo que usted bien dice, si nos vamos nosotros a un territorio, a un pueblo, a una ciudad de frontera, en donde no puedo pagar con el dinero electrónico, yo no estoy de acuerdo. La banca, el sistema financiero, tiene cajeros automáticos en todo lado. En todo lado. Y el Banco Central ha demostrado que no sirve para administrador. ¿Qué hace 10 años cargado con todas las propiedades incautadas del feriado bancario? ¿Por qué no logró, pues, volver y convertir en liquidez esos bienes, construcciones, etcétera, etcétera? O por lo menos entrega a UNASUR un edificio de estos incautados y no vaya a construir al lado del monumento de la línea equinoccial de la mitad del mundo un monumento a la corrupción en 50 millones de dólares de los ecuatorianos. Gracias, Diego. Jaime, le debo la palabra. Mil disculpas. Tengo que ir a un corte comercial y volvemos enseguida con usted. Doble palabra. Ya, ok, ya retornamos. ¿Ya es la mitad? Bien, vamos a presentar nuestro siguiente segmento del programa y quisiera dar la palabra, tal como nos comprometimos, a Jaime Gallegos. Jaime, no sé si quisiera comentar lo que dijeron sus compañeros en el segmento anterior. Sí, yo diría, con mucho respeto, ¿no? Sí. Y esto se está viendo ahora mismo, aquí en este excelente debate, que el tema es político. El tema es político. Se ha hablado de falta de confianza, de falta de credibilidad, ¿no es cierto? Es un tema político, es un tema de discusión política. Yo quisiera llevar un poquito, salir de esta dinámica que a veces no nos conduce a nada, porque podemos tener oposiciones contrapuestas y no nos va a conducir a la claridad del asunto. El nivel de bancarización, o sea, cuánta gente tiene que tiene ingresos y que tiene cuentas en el Ecuador, es uno de los más bajos de América Latina. La posibilidad de que personas que quieran hacer pagos, ¿no es cierto?, que están prácticamente fuera del sistema financiero, no existe. Entonces, yo lo veo con buenos ojos el dinero electrónico como mecanismo de pago, aquí como en los 93 países, que es un sistema de inclusión. Es un tema de inclusión. Que gente que no tiene puede acceder a estos mecanismos. ¿Y usted cree que ese es el espíritu de esta ley? Yo creo que es el espíritu del dinero electrónico. No es recoger ese dinero, miren, y tenerlo en el Banco Central para ser utilizado en otros. Yo le digo una apuesta, les voy a hacer una apuesta. Sí. Hablar con los compañeros, sí, parece que no les gusta mucho el dinero electrónico, compañeros de partido, de que depende la confianza del dinero electrónico de quién lo maneja. A eso estamos llevando bueno, es la que discusión. Sí es así de alguna manera, porque usted, por ejemplo, este rato tiene su cuenta en uno de los bancos y usted escogió ese banco X porque le daba confianza, porque le daba cierta tranquilidad, por alguna razón. Que nos olvidamos, Andrés, que 50 años, se ha hablado de 50 años de la historia del Ecuador. ¿Quién quebró este país? ¿Quién ha quebrado este país? Los bancos. Los bancos. El sistema financiero. Lo ideal sería desaparecer los bancos. No todos, evidentemente. Yo creo que hay bancos serios. Claro.
Por Hay eso. bancos que dan Y confianza. usted escoge un banco que le da confianza. Ese Dan es el tema. confianza. Aquí me están obligando Sistema a financiero. tener mi dinero en el Banco Central del Ecuador. Ya, de acuerdo. Pero aquí hay un tema mayor, mayúsculo de discusión que, digamos así, a mí me parece, perdón con el debido respeto, la temática me parece de menor discusión. Que hay otras cosas en el país muchísimo más importantes No. de discutir. No es el caso, digamos, de un mecanismo de pago. El tema es porque a puertas de un proceso político, ¿no es cierto?, cualquier medida de política económica que se tome en la universidad se convierte en tema de discusión política, digamos, de lado y lado, digamos, lado ¿no es y cierto? lado, claro. Entonces ahí se pierde la objetividad se distorsiona, digamos, el sentido de qué busca esto. Busca inclusión, busca mejorar, ¿no es cierto? Si yo quiero pagar el ceviche con mi dinero en efectivo, lo puedo hacer. Tengo la libertad, con dinero electrónico, con cuenta, con una tarjeta de crédito, con una tarjeta de débito, lo puedo hacer. Esto no me dice la ley que está prohibido. Claro. Lo puedo hacer libremente, ¿no es cierto? Bien, entonces se trata de darle mayor facilidad a la economía para que el dinero se mueva en la economía. Ahora, interesante, porque claro, parece que no ha funcionado como debía haber funcionado una gran cantidad de cuentas. Hace 2 años está el mecanismo. Y hoy tenemos, digamos así, ahora sí tenemos incentivos del uso, ¿no? Y como se ha mencionado, hay incentivos que tienen que ver con la rebaja del 4%, que me parece una manera inteligente de rebajar el IVA, y en medio de la crisis económica, no hay que negar que tenemos una crisis económica provocada, yo digo, a veces, muchas veces no hacemos la valoración técnica, porque solo hacemos valoración política, le echamos al gobierno porque claro, el gobierno tiene la culpa de haber bajado el precio del petróleo, ¿no es cierto? Ya. Es el único culpable. Evidentemente hay una situación internacional que es adversa. Hay que saber combatir. Y si yo tengo las mayores posibilidades de combatir una pero crisis, entonces ese es el propósito. Ese es el Yo propósito. entiendo que sí. No democratizar el uso del dinero, un sino ratito. más bien... Pero es que eso me parece legítimo. Esto me parece que es el tema de esto fondo. me parece legítimo. Ah. Usted tiene el mecanismo electrónico que usted puede bajar 4 puntos del IVA. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Eso es positivo para la economía, en mi gusto, porque eso va a levantar la demanda en la economía. En medio de una crisis económica, me parece... Insisto, Jaime, entonces eso me parece muy interesante, porque entonces si yo quiero dinamizar la economía, hay que bajar los tributos. ¿Por qué se aumentó el IVA al 14? Bueno, eso pregúntale al gobierno. Ok, listo, a ver. No sé quién, ustedes, a ver si hay alguien que quiera defender. Sí, a ver, Esta es por su favor, opinión. por favor. A ver, vamos a ver de todo lo que se nos ha dicho. En primer lugar, esta esquizofrenia tributaria en la que vivimos. Por un lado, nos dicen que hay que subir los tributos, el 2 puntos porcentuales de IVA, porque hay un problema económico. Y por otro lado, y que eso es bueno para la economía. Y por otro lado, nos dicen que si baja el IVA en el dinero electrónico es a uno, y que los bancos privados tengan otro, y que las compañías telefónicas tengan un tercero. Y el que mejor funcione, que incluya a más gente. Cuantos más sistemas de dinero electrónico habrá, más incluirá. Y además tenemos una fortuna. En Ecuador no tiene unos bajos niveles de bancarización en comparación con la región. De hecho, los bancos privados, con la banca de proximidad, Banco del Barrio, Mi Vecino, bancos han llegado a hacer inclusión financiera hasta el 45% de la población, una cifra bastante alta para América Latina. Luego, al final del camino, nos volvemos a la misma conclusión. Sí que es cierto que quieren que esto sirva para hacer política monetaria. Tener confianza, si ni ellos mismos se ponen de acuerdo en servirá. Y en segundo lugar, que ese dinero electrónico no genera confianza, no es algo que decimos los analistas, que a mí no me la genera, es que lo dicen los ecuatorianos. Y usted tiene claro, Luis, de que se trata de 2 monedas, de esto del bimonetarismo. Yo tengo claro que al exigirse una apertura de cuenta y al exigirse respaldo, si es respaldo es porque es algo distinto. Luego, sí, se genera se puede generar. Ahora, tiene la yo potencialidad. abrí esa cuenta con dólares, pues. Yo abrí esa cuenta con pero dólares. Ahora es otra cosa distinta. Que a día de hoy es una resolución de la Junta Monetaria. Es decir, es una resolución que se puede cambiar políticamente, se podría cambiar mañana y ahí ya empezaríamos a tener divergencia. Sí, me parece que no hay ninguna esquizofrenia, me parece que Luis ahí exagera un poquito. Lo que sí hay que hacer las reformas tributarias, obviamente es mi posición personal, de pago de impuestos en América Latina, llegó a 320.000 millones de dólares. Eso es una cantidad increíblemente alta.
¿Y cuál es el problema? Esos 320.000 millones equivalen a todo el gasto en educación, salud que uno puede imaginar en América Latina. Gente, paguemos impuestos, que se pague impuestos. Eso es, yo sé, las cámaras de comercio reclaman que ha habido, y llevan el número, ahora ya es 26, yo contabilizaba 9 o 10. Pues bien, pues hay que hacer las reformas que necesita este país para que todo el tema de equidad, de construcción de equidad, y se empieza pagando por impuestos, señores. Uno de los problemas que hemos tenido en este país, que el deporte nacional era no pagar impuestos. Yo demuestro cómo un profesor universitario pagaba más impuestos que un banco en este bendito país. Entonces, esas son las cosas que uno puede estructurar. Y otra cosa adicional, tú preguntabas, Andrés, ¿y por qué se ha subido el IVA? ¿Por qué se han cobrado los impuestos? Acabamos de hacer un evento académico sobre la magnitud de la tragedia que viven nuestros hermanos en la costa, y son, ¿no es cierto?, a más de los 600 y pico muertos y los 30.000 afectados, hay 500.000 de ecuatorianos que no tienen acceso a salud, hay 150.000 niños que no tienen acceso a educación. Esa es una tragedia y esto hay que reaccionar. Y que tiene que reaccionar primero y con rendición de cuentas del Estado. Entonces, en ese contexto, bueno... Eso estoy absolutamente de acuerdo. Eso, o sea, si es necesario ¿o alguien duda en esa parte? Y a los afectados por el terremoto, por supuesto. Todos tenemos que Y son, ¿no es cierto?, 3.300 millones que se requiere para la reconstrucción. Ahí tenemos que exigir al gobierno también Por sacrificio, supuesto. Yo he dicho en alguna oportunidad, toda esta recolección de recursos, de fondos, no son cheque en blanco. Además, no es cheque en blanco. Hay un proceso, ¿no es cierto?, en donde el país asume una responsabilidad de reconstruir la zona. Y hay algo más que hay que decirlo. Esa reconstrucción tiene que ser mejor que antes. Y tiene que reconstruirse no con las mismas taras y problemas que hemos tenido. No puedo crear gente y recrear las mismas condiciones de pobreza, de miseria, en donde no tengo un empleo formal, donde no tengo un empleo adecuado, no tengo infraestructura. Si vamos a repetir lo mismo, mejor no hagamos nada. Y con un elemento fundamental que es respeto. Importe grandes, ¿no es cierto?, paneles, casas prefabricadas, por favor. De estas cosas. Eso no puede ser. Habrá posiblemente una parte mínima momento de emergencia, de emergencia. De los primeros días, pero esto creo que hay que pelear por la construcción de una cadena productiva y de construcción. A ver, digamos que son 9 o 10 las reformas tributarias en 10 años. Si es una al año, tampoco brinda la confianza para que el inversionista extranjero o el nacional ponga su capital en el Ecuador. Porque a lo mejor, no es a lo mejor, ya se está cocinando otra reforma. Entonces póngale 11 o 12, la de plusvalía y herencias. Póngale 11 o 12, súmele también, tal vez usted se olvida, la que propusieron ilegalmente el asambleísta Ponce, de Alianza País, subiendo los impuestos a la renta, del IVA, a las cocinas de gas. ¿Para qué? Para que el monopolio del Estado, para que el negocio del Estado, esta de distribución de cocinas chinas de inducción, sea único. Pero ni así lo lograron, fíjese. Sí, irrumpiendo y respetando la ley, porque un asambleísta no puede crear, no puede proponer la creación de más impuestos. Se lo hizo para que para que el gobierno venda cocinas chinas de inducción, entre otras cosas. La quiebra del país, los bancos, muy bien. En ese entonces también había superintendencias, había leyes en contra del mal uso del dinero, etcétera, etcétera. Yo no estoy muy seguro. Pero, sin embargo, seguimos pensando en que la Revolución Ciudadana fundó la República del Ecuador. Pero yo no creo que es así. Hoy preguntaríamos, ¿quién quebró al Ecuador? Porque si no hay dinero, si no hay liquidez, si se han utilizado 300.000 millones de dólares, por lo menos deberíamos tener 3.000 para reconstruir Manabí. Ese fondito que hablaba el presidente de la República refiriéndose al ahorro, el fondito, según los expertos, estaría en 7.500 millones de dólares. Pondría 3.400 para que dice el gobierno que cuesta la reconstrucción de Manabí, por lo tanto yo creo que debe costar mucho menos, pero supongamos que los 3.400 son real, me quedaría 3.500 para paliar la crisis. Es cierto, el gobierno no bajó el petróleo, pero se le advirtió pues desde diciembre de 2014. Uno de los que les advirtió fui yo soy experto en nada. Va a bajar el barril del petróleo. Tosudos, los 100 asambleístas de Alianza País, los tosudos, fijaron el precio del barril del petróleo para el presupuesto de 2015 en 79.9. Bajó en el promedio del valor del petróleo de 2015 a 40. Y vuelve a bajar este año. Claro,
cierto, hay inteligencia, hay la Secretaría Nacional de Inteligencia, el SENAIN, para perseguirnos a los opositores. Pero no hay inteligencia económica, por lo que veo. Ok, vamos, Jaime. ¿Qué pasaría? Vamos a suponer que cambiamos el mecanismo, entregamos el dinero electrónico a la banca. La banca va a estar feliz, evidentemente, ¿no es cierto? ¿Qué hace usted, la banca, cuando usted tiene mayor cantidad de dinero? ¿Qué hace? Lo presta. Lógico. ¿Y eso cómo se llama? Eso es crear en la famosa M2, mover la cantidad de dinero que mueven los bancos en la economía, es crear liquidez en la economía igual. Exactamente lo mismo le puede pasar al Banco Central. El Banco Central puede hacer lo mismo. Yo digo que hay una posibilidad de hacer política monetaria. Que lo haga o no lo haga, Es que eso el es... Banco Central no puede prestar, ¿o sí? ¿Puede Ahora ya prestar? puede. Esa es otra duda. El gobierno sí, pero al privado Al no. gobierno, pues, pero es peor. Pues. ¿Quién A ver, garantiza perdón, el gobierno? Bueno, aquí hay una especie también de engaño, ¿no? Bueno, dice, gobierno es igual a Estado. Depende. No le estoy diciendo al gobierno. Cuando me están prestando dinero para construir, vamos a suponer, una nueva hidroeléctrica, y se utiliza ese dinero, a mí me parece positivo. Me parece positivo que se pueda hacer política monetaria en medio de la dolarización, donde estamos atados de manos, digamos así, ¿no es cierto? No podemos devaluar la moneda, no podemos tener control sobre la moneda, porque no tenemos moneda nacional. Pero entonces esto me parece muy interesante, porque esta sí puede ser la idea con la que se está trabajando. Yo no creo mucho en eso de que quieren bancarizar, me parece que eso no. Lo que sí me puede parecer interesante es esto, que tengan una gran cantidad de dinero en el Banco Central para prestarle. ¿Cuál es el problema? El problema es, como se está diciendo aquí, que es la confianza que se tiene o no hacia el gobierno. No se está discutiendo verdaderamente si el mecanismo es o no eficiente. Ahora, si tiene el mecanismo, claro, se le culpa al gobierno, porque si eso hace el gobierno, va a generar emisión inorgánica. Pero si eso hace la banca, no es emisión inorgánica. Por favor. Ok, a ver, Luis. Bueno, la verdad es que estoy encantado, porque luego dicen que son esos economistas liberales que dicen que están en contra de la acción. Creo que el señor no se declara liberal, está feliz de no ser liberal, yo estoy feliz de ser liberal, pero no solo somos nosotros los que decimos que esto está en contra. Yo divertido incluso. Nosotros estamos en contra de que esto puede generar emisión inorgánica, y lo vemos todos los analistas, porque es evidente que puede generar emisión inorgánica si el Banco Central presta este dinero al gobierno. Cosa que, por cierto, ya está haciendo el Banco Central, porque las reservas de los bancos privados a día de hoy en reservas internacionales solo están cubiertas en un 70%. Y además el Banco Central tiene un saldo neto de préstamos al gobierno de 2.600 millones de dólares. Luego ya el Banco Central a día de hoy lo está utilizando el gobierno como su caja chica para ir cogiendo dinero y autofinanciarse. Eso ya está ocurriendo, y algunos decimos, tenemos la desconfianza de que el gobierno utilice este dinero electrónico para hacer lo mismo que ya está haciendo con los depósitos de los bancos. Y esta desconfianza, a mí no me gustaría que mi dinero sirva para hacer política. Pero ahí estoy de acuerdo con Jaime. En el momento en que tú tienes en un banco privado, ese dinero sí lo están utilizando y ahí, para prestar al comprador de un carro, para la florícola, para la fábrica, para lo que sea. Tiene usted toda la razón. ¿Y sabe usted qué? ¿Cuánto es? Perdón, solo un dato en relación a lo que dice Andrés. ¿Sabe cuánto del dinero que presta la banca se presta para el comercio y para las importaciones? Para consumo. ¿Cuánto? No sé. Estamos hablando de 40, 50%. Yo le puedo decir. Entonces yo prefiero que ese dinero, que es lo que provoca, eso es lo que provoca el peligro de la dolarización. ¿Cuál es el peligro de la dolarización? Que los ecuatorianos nos han vuelto consumistas. Tremendamente. Vean es el problema del gobierno, Jaime. No es problema del gobierno. Ese sí es el problema del gobierno. Porque el gobierno tenía tal cantidad de dinero que lanzaba dinero a la economía, y no se instalaban fábricas, no se generaban empresas. Es un problema del sector privado. Claro, pues si te dan mira, lo que más se puso en el país fueron centros comerciales. Lo que más se proliferó fueron carros. Lo que más hubo fueron celulares. Hay más celulares que seres humanos. Y una fábrica, ¿dónde está una fábrica? Pero eso es una decisión. Pregúntele al que invierte en el comercio y no invierte en la producción, que finalmente nos volvemos cómodos, Jaime. Si a mí me llega la plata del cielo de alguna manera, yo voy y compro.
compro y compro y compro. Lo ideal habría sido destinar ese dinero a actividades productivas. Pero eso no lo hace el gobierno. 2 aviones con plata. Claro. Los ecuatorianos para ir a coger del cielo la plata. Rapidito, Luis. Sí, quiero disculpar. Aquí se dice que es malo que los ecuatorianos hayan vuelto consumistas. Yo me alegro muchísimo de que los ecuatorianos puedan consumir celulares, puedan consumir carros, puedan ir a centros comerciales, porque eso significa que tienen dinero para hacerlo, eso significa que tienen más capacidad adquisitiva. Pero hay que crear ese dinero, pues, Luis. Y ese dinero hay que crear con el trabajo, con la producción, porque si solamente nos cae del petróleo, efectivamente, pero el problema no es consumirlo, el problema es de dónde procede, sí. Pero el problema no es gastarlo. Bueno, yo creo que no tenemos evidentemente consenso, ¿no? Pero y eso es lo rico para que el ciudadano tome las decisiones del caso, ¿no? Me parece que queda claro, es un mecanismo simple de pago, me parece que a mí personalmente me queda esa idea. Hay la posibilidad de que pudiesen pasar otras circunstancias como una emisión inorgánica. A mí, francamente, me queda muy largo esa posibilidad. Cierto es que en su debido momento podía haberse tomado la decisión de la utilización de la banca privada. Me parece que no, me parece que el esquema no lo excluye completamente, no tienen el control, no tienen el core de lo que se llama de este mecanismo de pago, pero creo que, y he visto mucho de cooperativas y pequeños bancos, ¿no es cierto?, interesados en el sistema y van a participar. Entonces, en ese proceso me parece que más bien deberíamos verlo con más tranquilidad este mecanismo, ¿no? Para tenerlo claro, digamos. También pueden participar los privados, si es que quieren. Claro, por supuesto, porque yo en Ambato, la cooperativa, puedo dar un nombre. Una cooperativa, la Muchugrune, entonces entra en el proceso, gana una comisión y mueve. Un banco está. Sí, está, porque de todos modos, quizás la nota especial particular es que vienen otros actores no financieros como las cadenas comerciales, pero tienen un rol ahí. De todos modos, no puedo, dentro del mecanismo de dinero electrónico, no puedo saltarme el sistema financiero nacional. Y el sistema financiero nacional también es popular y solidario. Que no tienen la capacidad para sacar un anuncio en la prensa, es cierto. Pero hay que preguntarles a ellos, ¿van a participar? Y yo he escuchado que sí, que van a participar. Yo creo que el debate está bien, pero tenemos que no perder un poquito la perspectiva. O sea, el asambleísta ha dicho muchas cosas, y en algunas incluso coincidiría, ¿no?, en ciertos manejos económicos, pero generalizar la cosa. Entonces ahora aparece dentro del dinero electrónico las cocinas, y luego aparece no sé qué. Bueno, o sea, también no perdamos la perspectiva, ¿no? Este es un mecanismo de uso, de utilización de una herramienta electrónica para poder facilitar el pago. Creo que ese es el gran tema. Siempre habrá la posibilidad, yo creo que como ciudadanos, de reaccionar o no frente a un mecanismo. Me parece que ahora o nunca, eso sí, ahora o nunca este mecanismo. Ya no hay 2 años más de prórroga. Y una cosa que quisiera anotar, en algún momento hicimos una investigación en la Universidad Central del Ecuador en el mercado mayorista, una cuestión muy puntual. Y el 80% de la gente, eso relativiza la confianza. El 80% de los pequeños comerciantes del sur de Quito no tenía la más remota idea de qué es dinero electrónico. Entonces, asambleísta, también hay que combinar el tema de confianza con información. La gente no tiene información, no accede, no todos tenemos la facilidad ni el conocimiento, y eso hace que la confianza, ¿no es cierto?, se relativice porque no conozco. Y frente a algo que no conozco, claro, no puede tomar una decisión. Ahí sí creo que toca una tarea de alfabetización muy grande. No es que, y esto, ojo, como digo, vale la pena mencionar, ahora o nunca, ahora hay incentivos. Quizás nos falte el tema de educación y de información, ¿no? De la banca. Tengo que ir a un corte, Diego. Vamos a ir en un instante con la publicidad y volvemos con la tercera parte del programa. Vamos al segmento final del programa. Quisiera dar la palabra a nuestros panelistas para que hagan su apreciación a sí mismo final, última. Por favor, asambleísta. Claro que sí, es muy probable que hace falta información para que los ecuatorianos tengan confianza. Sin embargo, por otro lado, hay 10 años de conocerle a este gobierno y hemos perdido totalmente la confianza y se vuelve complicado. Y tengo también el miedo
de que sigan con recursos ecuatorianos, haciendo videos y haciendo cositas de promoción que les gusta mucho y que también se nos vaya por ahí los recursos de los ecuatorianos. Yo sí quiero permitirme, Andrés, el Código Monetario y Financiero, artículo 94, dice claramente: el Banco Central del Ecuador es la única entidad autorizada para proveer y gestionar moneda metálica nacional o electrónica en la República del Ecuador. Por lo tanto, no es verdad. Esto es otro monopolio del Estado. La emisión y el manejo, la administración de la moneda y dinero electrónico. Eso que quede clarísimo. Claro que hubiera sido muy importante que los recursos de los ecuatorianos a través de la administración del Estado, es decir, el gobierno nacional, invierta en beneficio de los ecuatorianos. Pero estamos hablando de 600.000 burócratas, estamos hablando de más de 50 ministerios y secretarías de Estado con vehículos, aviones, volquetas, motonetas, bicicletas, todo con recursos del Estado. Hay centrales hidroeléctricas que se hicieron con préstamos de los chinos, no con el dinero necesariamente que producía el petróleo y los impuestos en el Ecuador. ¿Cuántas escuelas del milenio, que es el orgullo de este gobierno? Se ofrecieron 200. Hay construidas 60 y creo que funcionando menos de 30. Ok, gracias, Diego. Por favor, Jaime. Sí, bueno, hay una situación bastante interesante, ¿no? En relación justamente al tema de fondo que sería el manejo del dinero electrónico. La posibilidad de hacer política monetaria es cierta. Que lo hagan o no lo hagan, eso es potestad de los gobiernos que les toque administrar el sistema. Yo no me hago mucho lío. Esta es una discusión, a veces perdón que lo diga, banal, en el sentido de que casi que estamos discutiendo si es válida o no es válida utilizar la tarjeta de débito, a ese nivel. Pero yo no me asusto si la posibilidad que existe cuando dicen emisión inorgánica de dinero, deben saber que en el mundo, la superdolarización que hay en el planeta es debido a emisión inorgánica de dinero por parte del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Uno, a nivel mundial, y que nosotros no podemos escapar a esa lógica. Pero ¿cómo se crea dinero en la economía? Cuando yo vendo petróleo a $100, vamos a suponer, ¿no es cierto?, ingreso esos dólares a la economía, porque es directamente, sinceradamente, digamos así, porque no hay tipo de cambio, entran directamente los dólares a la economía. Eso no se llama emisión de dinero. Es emisión de dinero. Si el precio del petróleo estuviera en 140, entra $40 más por petróleo, ingresa dinero a la economía y nadie le tiene miedo a ese dinero que entra en la economía. ¿Por qué no utilizar la política monetaria, ¿no es cierto?, como recurso para crear dinero en la economía, ya que estamos en dolarización? Perfecto, señor. Santiago. Bueno, yo quisiera concluir con dos mensajes centrales. Hacer un llamado a la ciudadanía para que se informe, para que se autoeduque, para que entienda el mecanismo, ¿no es cierto?, del dinero electrónico. Creo que es un derecho, me parece que puede ejercer un derecho, ¿no es cierto?, para utilizar un mecanismo alternativo de pago. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sí me gustaría decir a las autoridades gubernamentales, me parece que se requiere un poco más de claridad en las reglas de juego para la participación del sistema bancario nacional, del sistema financiero nacional. Me parece que ahí ese es un punto importante. Creo que no hay que ver las cosas de forma absoluta, y eso hay que jalar las orejas de algunos funcionarios. No hay que ver en forma absoluta. Yo creo que hay espacio para tener el control y la regulación por parte del Estado a través de lo que es la plataforma electrónica, pero eso no quiere decir, eso no impide, y eso hay que aclarar bien, me parece que falta todavía información, para la intervención, llamémosle concreta, ganando lo que tenga que ganar por parte del sistema financiero nacional, porque esto debe ser, me parece que es la última oportunidad, por lo menos en estos tiempos, la última oportunidad para que este mecanismo salga a flote, ¿no? A más de los incentivos que me parecen muy interesantes en que se lo haya ligado con el tema de IVA. Buenas noches, Andrés. Ciñéndonos al tema, no estamos hablando de un medio de pago electrónico. Si estuviéramos hablando de un medio de pago, deberíamos seguir todos los ejemplos internacionales, los 93 países, las 247 plataformas que hay en el mundo, en las que todas es un negocio, o de la banca privada, o de las compañías telefónicas, o de los privados. En ni una es un negocio del banco, del monopolio del Estado. Luego, si realmente quiere ser un medio de pago como el resto de países, ¿por qué no seguimos el ejemplo del resto de países que no es monopolio del banco privado? En segundo lugar, se nos dice que esto servirá para la inclusión
inclusión financiera. Entonces, dejemos a la banca y a todos los que quieran participar, que participen para que haya más posibilidades de que más personas hagan inclusión financiera. Y no se sabe muy bien por qué el gobierno tiene tanto interés en esto, que el gobierno, que es famoso por subir los impuestos, en la misma ley que sube los impuestos, rebaja el IVA a este medio de pago electrónico. ¿Por qué? Evidentemente, porque tiene la posibilidad de hacer política monetaria con esto. Y esa es la discusión. ¿Queremos que se haga política monetaria con nuestro dinero o no queremos que se haga política monetaria con nuestro dinero? Perfecto, señor. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos en un instante para despedir el programa. Bien, quiero agradecer a Santiago García, Luis Espinosa, Diego Salgado y Jaime Gallegos. Al finalizar la presente emisión del programa En la Polémica, me permito anunciar a la audiencia que el presente ciclo de emisión del único programa de opinión de la televisión ecuatoriana ha llegado a su fin. Otros predios y otras responsabilidades convocan mi contingente. Los hombres y los pueblos viven etapas, momentos y circunstancias. El período de la polémica ha llegado a su conclusión. Muchas gracias a Marcel Rivas Sáenz, presidente de este canal, y a todos los compañeros y amigos que durante tantos años han estado conmigo para emprender este desafío que siempre tuvo la virtud del esfuerzo, de la dedicación, de la mística y el profesionalismo. De modo que, amigos, gracias por habernos acompañado durante estos años. Felicidades y muchas gracias nuevamente. Canal 1 presentó En la Polémica, con el auspicio de... Las cosas buenas las celebramos con la mirada en alto. Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Uniandes, a la altura de tus sueños. Así como ellas cuentan contigo, tú cuentas con tu cuenta. Ahorra en Banco Guayaquil, único banco ecuatoriano con calificación AAA. Está por venir.